doctor, buenas tardes, escucha. Gracias, doctorita. Podemos continuar entonces. Bueno, ya les he mandado las fechas de los exámenes. Estamos a 3 semanas que vayamos al hospital, una ida más, pero lamentablemente necesito 7 sábados para completar la lista de todos los que todavía siguen vivos y que no han abandonado la materia. Pero son 7 sábados más que ustedes ya no van a querer ir, quieren dedicarse a estudiar otras materias y tampoco van a querer que los vaya torturando en el hospital. Nada, porque realmente hemos crecido un poquito en lo que es de grupos. Vamos a ver solamente corazón, tórax y esperemos poder llegar a abdomen. Pero después ya viene el tercer parcial y también viene el examen final el viernes y el martes. Ahora vamos a ver lo que es corazón, el órgano bastante importante en el cuerpo humano, órgano que no descansa, órgano que constantemente está trabajando, porque sabemos, ¿no?, que el momento que el corazón se para, hasta ahí fue nuestra vida. Eso sí, el corazón puede disminuir su frecuencia cuando dormimos, pero nunca se para. ¿Qué otro órgano del cuerpo humano nunca descansa? ¿Pulmones? Los pulmones, ¿no es cierto? No podemos dejar de respirar. Los riñones, no podemos dejar de producir y eliminar desechos. Los intestinos nunca se paran, ese peristaltismo, ese movimiento intestinal de llevar la comida del estómago hacia la región anal, nunca se para. ¿No es cierto? Entonces hay órganos que nunca descansan de trabajar. Corazón, ya sabemos, es un órgano muscular, netamente muscular, no tiene huesos, no tiene cartílagos, es solamente una masa muscular que impela y expela sangre. Es importante en el aparato circulatorio. Aspira de las aurículas la sangre que circula por las venas, porque sabemos que todo el sistema venoso termina en la vena cava superior y en la vena cava inferior. Y todas esas dos venacavas terminan en la aurícula derecha. Todo el sistema venoso del cuerpo humano termina en la aurícula derecha. Hace todo su circuito ventricular, circuito pulmonar, circuito auricular izquierdo y ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo pasa toda esa sangre a lo que es el sistema arterial, rica en nutrientes, rica en oxígeno. Tiene 4 cavidades, 2 superiores llamadas aurículas y 2 inferiores llamadas ventrículos. Entre la aurícula y el ventrículo están divididas por válvulas, lo mismo que el ventrículo y la aurícula derecha y el ventrículo y aurícula izquierda están divididos por un tabique interventricular interauricular. Y por supuesto el sistema cardíaco tiene un sistema eléctrico que es lo que hace que ese músculo se contraiga. Si ustedes en colegio alguna vez han hecho un experimento con las ranitas, las han descuartizado y han llegado a la parte del músculo y les han puesto un poquito de electricidad generado por una batería, han visto cómo ese músculo se contrae. Lo mismo pasa en el corazón, solamente que no tenemos la pilita ni el cablecito, ¿no es cierto? Pero ese músculo se contrae por un estímulo eléctrico. Y aquí tenemos más o menos todo lo que es una distribución de lo que es la anatomía a grandes rasgos, doctores. Tenemos la vena cava superior, que entra a la aurícula derecha. Tenemos una valvulita que permite que la sangre baje al ventrículo derecho.
Del ventrículo derecho sale toda la sangre a nivel de lo que es sistema pulmonar. Del sistema pulmonar vuelve a la aurícula izquierda a través de la valvulita que tenemos a nivel de la aurícula y el ventrículo, llega toda esa sangre al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo sale toda la sangre a través de la aorta. Su sistema eléctrico, su sistema de conducción, su sistema que hace que este corazón se contraiga, empieza con el nodo sinoauricular. Este nodo sinoauricular, que es este amarillito ahí arriba, es el que primero se contrae y hace que las aurículas se contraigan. Al contraerse las aurículas, toda la sangre está pasando a los dos ventrículos. Y en menos de milésimas de segundo, el nodo aurículo-ventricular, que es el azulito, se contrae. Una vez que la aurícula se ha contraído, en milésimas de segundo, ya el ventrículo derecho e izquierdo se contraen por el nodo aurículo-ventricular. Ese nodo aurículo-ventricular tiene una rama derecha, una rama izquierda. Y tenemos las fibras de Purkinje, que son unas como garras, como anzuelos que se clavan en la masa muscular del corazón y hacen que se contraiga. Más adelante vamos a ver estas fibras de las de His, que cómo están distribuidas y cuál es el problema cuando una de estas ramas se para, se bloquea, se ralentiza, ¿no es cierto? Entonces ahí vienen las arritmias, ahí vienen lo que son las fibrilaciones, las extrasístoles, ¿no es cierto? Entonces, a grandes rasgos, esa es la anatomía del corazón. Tenemos el endocardio, que es la que está en contacto con la sangre. El miocardio, mio significa músculo, cardio, corazón, es la masa muscular que se contrae. Y tenemos el pericardio, que es lo que protege a todo este corazón. Ya hemos hablado de las cámaras cardíacas, de la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo. Tenemos las válvulas cardíacas, tenemos la mitral, la aórtica, la pulmonar, la tricuspidia, que son válvulas ubicadas en ciertos lugares. Tenemos las venas pulmonares, ¿no? Las venas pulmonares que están sacando todo lo que es esa sangre hacia el corazón. Tenemos alrededor de 100.000 kilómetros de vasos sanguíneos. El corazón bombea cada minuto por lo menos 5 litros. En un minuto, 5 litros han dado vuelta todito su cuerpo. Circulan más o menos 14.000 litros diarios y unos 10 millones de litros al año. Y esta fuerza de eyección, la fuerza de contracción que tiene el ventrículo izquierdo, puede hacer llegar la sangre hasta más o menos 9 metros de distancia. Esa es la fuerza de contracción que tiene el ventrículo izquierdo. Dispara más o menos 9 metros. Es una distancia bastante considerable. Y aquí tenemos la distribución de todos los vasos sanguíneos. Y si ven, aquí tenemos un aumento de volumen como una pelotita, como una bolsita. Estas son las famosas aneurismas. Aneurismas que pueden ubicarse en cualquier lugar del sistema arterial. Y estas aneurismas, con una crisis nerviosa donde aumente la presión arterial, se pueden romper. Y el momento que se rompan, uno se va a morir. A no ser que se pueda llegar al diagnóstico definitivo en cuestión de minutos, antes de que el paciente se muera. Aneurisma cerebral, muy difícil salvar al paciente. Aneurisma de la aorta, que generalmente es a nivel del abdomen, también muy difícil de salvar al paciente.
En contracción, el corazón recibe poca sangre oxigenada. Si el corazón se ha contraído, es porque está expulsando sangre a través de la aorta. Porque el corazón recibe su sangre, su irrigación, no por la sangre que está ahí adentro dando vueltas. Esa sangre no es nutriente para el corazón. El corazón recibe su sangre por las arterias coronarias. Y estas arterias coronarias salen directamente de la aorta ascendente. Son las primeras colaterales de la arteria aorta, porque después tenemos que en el lado derecho tenemos el tronco brachiocefálico y en el lado izquierdo tenemos la subclavia y la carótida. Entonces, la primera colateral de la aorta es las arterias coronarias, que cuando el corazón está en relajación, el corazón ya no se está contrayendo, la válvula aórtica se ha cerrado por la presión arterial retrógrada en la arteria aorta, es por donde la sangre se mete por las coronarias a irrigar todo lo que es el corazón. En cada contracción, cada vez que mi ventrículo izquierdo se contrae, más o menos salen 70 ml de sangre. Cada contracción, 70 ml de sangre. Y si yo tengo una frecuencia cardíaca de 70 por minuto, multiplicaré 70 por 70 y me dará más o menos una aproximación de 4.900, 5.000 ml por minuto. ¿Cómo calculo cuánta sangre tengo? Un cálculo aproximado es de que yo voy a tener 7% de mi peso corporal en sangre. Yo peso 70 kilos, multiplico por ciento, tengo 4.900 ml de sangre. Mi compañero tiene 90 kilos. Tendré que calcular 9 por 7, me dará 6.300 ml de sangre en mi cuerpo. Una persona que pese 50 kilos tendrá 3.500 ml de sangre. Por supuesto, en los obesos ya no se puede calcular de esta forma. En los obesos ya existe otra fórmula que es a través de la masa corporal. Entonces, una persona que tenga un radio de peso normal, se puede calcular hasta el 7% de peso en sangre. El sistema circulatorio está constituido por el corazón y los vasos sanguíneos y por supuesto la sangre. Consiste en proporcionar oxígeno y nutrientes a los tejidos encargado de retirar los productos de desecho del metabolismo y del dióxido de carbono. Corazón impulsa sangre a través de dos sistemas vasculares, porque tenemos dos corazones, un corazón derecho y un corazón izquierdo. El corazón derecho es la circulación pulmonar, porque el corazón derecho solo bombea sangre hacia el pulmón y es la circulación pulmonar. La sangre no oxigenada que ha llegado a la aurícula va a ser bombeada por el ventrículo a través de las membranas alveolares, donde va a eliminar el dióxido de carbono que tenía, se va a enriquecer con oxígeno y va a volver a través de las venas pulmonares al ventrículo, a la aurícula izquierda para ser pasada a todo el sistema del corazón izquierdo. Y el corazón izquierdo es el encargado de la circulación general, porque toda la sangre oxigenada que ha llegado a la aurícula izquierda a través de la vena pulmonar va a ser bombeada a todo lo que son los órganos del cuerpo por nutrientes y por oxígeno. Dicen, a ver, no sé, no creo que nadie se anime a hacerse, ¿no?
de que hay 0.02 miligramos de oro en la sangre humana. Tendrían que sacarse toda la sangre, hacerla secar, hacerla centrifugar y ver cuántos milímetros de oro tienen, ¿no es cierto? Pero para eso tienen que sacarse toda su sangre. Cada aurícula se comunica con su ventrículo a través de una válvula. La aurícula y el ventrículo izquierdo está ubicada la válvula mitral. Entre la aurícula y el ventrículo derecho vamos a encontrar la válvula tricuspidea. Válvula mitral, válvula tricuspidea. Entre la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, mitral. Aurícula derecha, ventrículo derecho, tricúspide. La función principal de las válvulas es permitir que la sangre fluya en forma correctamente de aurícula a ventrículo, nunca en sentido contrario. No puede haber regurgitación de sangre del ventrículo hacia la aurícula. Eso significa que hay una insuficiencia valvular y que me va a traer problemas. Y el mayor problema es el soplo. El soplo me está avisando que hay una válvula incompetente que está permitiendo que mi sangre oxigenada del ventrículo izquierdo vuelva a la aurícula izquierda. Y como la aurícula izquierda ya está sobrecargada de sangre que ha vuelto del ventrículo, va a empezar a retardar la llegada de sangre del pulmón. Y al retardar la llegada de sangre del pulmón, el pulmón se va a empezar a retener sangre. Y cuando el pulmón empieza a retener sangre, empieza a hacer lo que se llama el edema agudo de pulmón, que si yo no hago tratamiento con ese corazón izquierdo, el paciente va a empezarse a ahogar en su propia sangre. Entonces, las válvulas, su competencia es que la sangre siempre vaya en la dirección correcta. El corazón, con esa parte a través de las arterias coronarias, cada vez que el corazón está en diástole, en relajación, la sangre trata de meterse de nuevo en el ventrículo izquierdo, pero como el ventrículo izquierdo está tapado por la arteria aorta, la sangre se mete en las coronarias y irriga el corazón. Y más o menos 10% de la sangre que sale en cada bombeada irriga el corazón. Y hemos dicho, 70 ml de sangre expulsa el ventrículo izquierdo con cada bombeo. El 10% de 70 ml significa 7 ml. El corazón funciona más o menos con 7 a 10 ml de sangre por cada bombeo. Tenemos dos coronarias, una coronaria derecha que nace del seno aórtico anterior. La primera rama que da es la arteria derecha. La otra rama es la arteria al nodo sinusal. Se dirige hacia las dos aurículas y dará ramas derechas e izquierdas para irrigar el nodo sinusal. Como ven, la coronaria derecha muy encargado del seno sinusal. Y como sabemos, el nodo sinusal tiene la función de ser un marcapaso. Y si se produce un infarto a nivel de la arteria coronaria derecha, el nodo sinusal ya no recibirá irrigación y se necrosará. ¿Qué pasará? El paciente hará un paro cardíaco irreversible, a no ser que se le meta un marcapaso externo en forma inmediata para poder reactivar
ese corazón. La arteria coronaria derecha emite pequeñas ramas a la aurícula derecha, se divide en la arteria interventricular posterior y rama marginal. La arteria interventricular posterior tiene un trayecto a nivel del surco del mismo nombre y distribuye sangre oxigenada en la pared de los dos ventrículos. Arteria derecha, la arteria descendente posterior, que se va por atrás para involucrar todo lo que es aurícula y ventrículo derecho, y hay una arteria marginal derecha, que se va por delante del corazón para irrigar en forma de una red de la coronaria derecha todo lo que es aurícula derecha, nodo sinusal y ventrículos derechos. Esta es la irrigación que recibe el corazón derecho. En cambio tenemos la arteria coronaria izquierda, que también nace a nivel de lo que es la aorta. Inmediatamente que nace tenemos una arteria circunfleja izquierda, que envuelve también al corazón como una red. Y tenemos una arteria descendente anterior, lo mismo que teníamos una arteria descendente posterior, aquí tenemos una descendente anterior que va al ventrículo izquierdo. Y una rama marginal izquierda. Rama marginal derecha, tenemos una rama marginal izquierda que termina de envolver al ventrículo izquierdo. Sabemos que el ventrículo izquierdo tiene que tener mucha irrigación, porque es el órgano, es la cavidad que tiene que contraerse con mucha fuerza para vencer la presión arterial que tiene la aorta. Tiene que tener la capacidad de abrir la válvula con la contracción del ventrículo izquierdo. Esta tiene que tener la capacidad y la fuerza de abrir la válvula aórtica, vencer la presión intraarterial que tiene el paciente de 120/70, expulsar la sangre venciendo esa presión, cerrar la válvula aórtica, relajarse y que la sangre fluya por todos los órganos del organismo. En cambio, el ventrículo derecho no tiene que hacer ninguna fuerza. Lo único que tiene que vencer es la válvula pulmonar. Y la presión a nivel del pulmón no es alta, es bajísima. Entonces no tiene que trabajar mucho en comparación de lo que es el ventrículo izquierdo, que por eso tiene que tener tantas arterias para tener fuerza para poder eliminar la sangre. La arteria coronaria izquierda se divide en su nacimiento en la descendente anterior, que es también la arteria circunfleja. La arteria descendente anterior irriga la cara anterior y lateral del ventrículo izquierdo, además el tabique interventricular de sus ramas septales, y la arteria circunfleja irriga todo lo que es la cara posterior de lo que es el corazón. El corazón recibe sangre, ahora tiene que sacar esa sangre y esa sangre tiene que llegar a lo que es la aurícula, porque el corazón produce desechos, produce dióxido de carbono, necesita muchos nutrientes. Entonces, las venas coronarias fluyen a un seno vascular grande en la cara posterior del corazón, que se llama el seno coronario, que es esta vena azul. En esta vena azul confluyen todas las venas del corazón. Y esta drena a lo que es la aurícula derecha para que empiece nuevamente el circuito de ir al pulmón, del pulmón salir al corazón, salir del corazón, ir a todos los órganos y volver nuevamente a la aurícula. La vena del seno coronario es la vena grande que recibe todo lo que es las arterias
venosas. La pared, ya sabemos, ya hemos hablado, lo que es el miocardio, el endocardio, el epicardio, que son las paredes que tiene el corazón para poder trabajar en forma libre, en forma precisa y sin depender de nadie. El endotelio, el endocardio, está en contacto con la sangre, es un tejido tan liso, tan brillante, tan suave, que no causa coágulos, que no produce la formación ni induce a la formación de coágulos cuando la sangre pasa por su pared. Miocardio, tejido grueso. El miocardio es más grueso en el ventrículo izquierdo que en el ventrículo derecho. Y tenemos lo que es el pericardio, que es una bolsa que protege al corazón de alguna injuria, de algún problema externo. Endocardia, membrana serosa, está en contacto con la sangre. El miocardio es el músculo encargado de impulsar la sangre. Y el epicardio y el pericardio, ¿no es cierto?, son ramas serosas que envuelven al corazón y que se cree que son ramas o son parte del pericardio. El corazón se encuentra en el tórax, en la parte inferior del mediastino, entre el segundo y el quinto espacio intercostal izquierdo. Está entre los dos pulmones derecho e izquierdo, delante del esófago. El esófago está detrás del corazón y del corazón está por detrás del esternón y de los cartílagos costales. Tiene forma de una pirámide inclinada con un vértice en dirección del abdomen. Es una pirámide con su ápice hacia abajo y su base hacia arriba. Y más o menos pesa alrededor de 300 gramos. Ventrículo derecho impulsa la sangre al sistema circulatorio pulmonar a través de las arterias pulmonares, donde la sangre venosa se oxigena y luego convertida ya en sangre arterial oxigenada, llega a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. El ventrículo izquierdo trabaja a más presión, porque es responsable de enviar la sangre al sistema sistémico o general. Tiene que tener la capacidad y la fuerza de abrir la válvula aórtica, aguantar esa sangre que está allá dentro de la aorta que quiere volver al ventrículo, tener la fuerza de expulsar la sangre que tiene en el ventrículo izquierdo, mandarla al sistema general y cerrar la válvula aórtica para evitar que esa sangre que está allá adentro trate de volver de nuevo. Circulación mayor, ¿no es cierto? Y la circulación menor. La circulación mayor empieza en el ventrículo izquierdo a través de la aorta, que desciende a la cavidad torácica, penetra en la cavidad abdominal y se bifurca en las arterias ilíacas primitivas derechas, izquierda en la pelvis. Y ahí sigue bajando a través de la femoral, popltea tibial, hasta que son los pies. Del callado de la aorta surgen 3 troncos arteriales, ¿no es cierto? El tronco brachiocefálico derecha, la arteria común, la arteria carótida izquierda y la subclavia izquierda. Porque sabemos de lo que es el tronco brachiocefálico. Del tronco brachiocefálico nace la carótida y nace la subclavia del lado derecho. La circulación menor comienza en la vena cava superior y vena cava inferior, que están regresando la sangre del sistema venoso a la aurícula derecha. La sangre pasa a través de la válvula tricúspide de la aurícula derecha al ventrículo derecho. El ventrículo derecho bombea esa sangre a través de la válvula pulmonar hacia el tejido pulmonar, se bifurca en las arterias pulmonar derecha e izquierda y lleva sangre desoxigenada. Posteriormente, la sangre oxigenada retorna al corazón a través de las venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda y a través de la válvula mitral pasa al ventrículo izquierdo y a través de la válvula aórtica
pasa a la circulación mayor. Como ven, hay dos corazones. Un corazón derecho que se dedica a mandar la sangre para que se oxigene y un corazón izquierdo que recibe sangre oxigenada y se encarga de enviar a todo el sistema general. Los impulsos del corazón son eléctricos y tenemos el nodo sinusal, que es el marcapaso del corazón. Este tiene unas fibras que recorren las aurículas derechas e izquierdas, que producen un impulso y producen una contracción milésimas de segundo antes que se contraigan los ventrículos. Este impulso eléctrico alcanza al nodo auriculoventricular. Este impulsa todo ese impulso eléctrico a través de las fibras del haz de His, que tenemos un haz de His derecho y un haz de His de rama izquierda. Y estos se insertan como si fueran anzuelos en la masa muscular del miocardio a través de las fibras de Purkinje. Y es aquí cada vez que el nodo sinoauricular manda la información eléctrica, se contraen las aurículas. Inmediatamente recibe el impulso el nodo auriculoventricular y causa la contracción de los ventrículos. Así que nunca se queda sangre retenida en el corazón. El momento que una de las cámaras empiece a retener sangre, ya va a empezar a haber hipertensión cardíaca, donde la sangre de donde estaba viniendo no va a poder entrar porque esa cámara ya está llena. Por lo tanto, toda la sangre empieza a refluir y a causar graves problemas en la salud de los pacientes. Las fibras de Purkinje, ubicadas en la superficie interna del ventrículo, se encuentran por debajo del endocardio. Son grandes células de debilidad contráctil, pero son muy fuertes. Su contracción es lenta, pero es efectiva. Causa la contracción de los ventrículos. El músculo cardíaco es miogénico, porque ¿cómo es la excitación cardíaca? Entonces, la estimulación del corazón está coordinado por el sistema nervioso autónomo. Ya nos estamos acordando del sistema simpático y del sistema parasimpático. El sistema simpático aumenta el ritmo. El sistema parasimpático reduce el ritmo. Entonces, el sistema simpático y el parasimpático, sistemas nerviosos autónomos, son los que manejan nuestro corazón. Nosotros no tenemos esa capacidad de decirle al corazón, acelérate, baja de frecuencia. No tenemos esa capacidad. El único signo vital que nosotros podemos influir es la respiración. Porque yo puedo decirle a la respiración, empezar a respirar rápido, empezar a hacer crisis de apneas. Es el único signo vital que yo puedo modificar. El corazón se modifica por el sistema autónomo del simpático y del parasimpático. Simpático aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de las contracciones. El parasimpático o el décimo par craneal disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la fuerza de contracción del corazón. Sistema autónomo del corazón. El corazón tiene un vasomotropismo o excitabilidad del músculo cardíaco, que es la capacidad de responder a un estímulo de manera adecuada, propia de todas las células cardíacas, que son automáticas y contractiles, y desencadenan dos respuestas eléctricas, un potencial de acción y una mecánica que es la contracción. Así que el corazón siempre está
listo para recibir, siempre está en estado de excitación para recibir el estímulo para que se contraiga de manera adecuada. Eso se llama el vasotropismo. El corazón también tiene otra característica que es el inotropismo o la capacidad de contrabilidad, mediante el cual la fibra miocárdica desarrolla fuerza o tensión permitiendo su acortamiento. Entonces la fibra miocárdica para contraerse se tiene que contraer, tiene que acortarse. Cuanto más cortito es, más fuerza su contracción. Tiene también la capacidad del dromotropismo, que es la conductibilidad, que es la capacidad del corazón de conducir, de propagar los impulsos eléctricos que el nodo sinoauricular proporciona. Y el cronotropismo o el autotropismo, ¿no es cierto? El corazón se distingue de los restos de los músculos porque va a seguirse contrayendo una vez que se lo ha retirado del cuerpo humano. Tiene esa capacidad de seguirse contrayendo durante un tiempo después de extirpado el corazón del tórax. Tiene su propio impulso eléctrico y puede continuar latiendo por un tiempo una vez retirada del cuerpo, gracias a su cronotropismo que tiene el corazón. El ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es el inicio de la primera contracción hasta el inicio de la próxima contracción. Entonces, cada vez que el corazón hace tun-tun, eso es un ciclo cardíaco. La frecuencia de un ciclo cardíaco es la frecuencia cardíaca. Cada latido del corazón incluye 3 etapas principales: la parte sistólica auricular, la sistólica ventricular y la diastólica cardíaca. El corazón primero se contrae la aurícula, milésimas de segundo se contrae el ventrículo y milésimas de segundo el corazón se relaja. El corazón no tiene ruido. Milésimas de segundo empieza el primer ruido y le sigue el segundo ruido y el tercer ruido. Cada ciclo es iniciado por la generación espontánea de una acción modulada por el marcapaso que se llama el nodo sinusal. Y sabemos que este nódulo está localizado en la parte superior lateral de la aurícula derecha, cerca del orificio de la vena cava superior, irrigada por la coronaria estomática o la coronaria cardíaca del lado derecho. Si se infarta, se tapa la arteria coronaria derecha, muy probable el paciente no se lo va a poder volver a funcionar si no se pone un marcapaso externo. El ciclo cardíaco más o menos dura 0,8 segundos. La contracción auricular dura menos 0,1 segundo. La sístole 0,3 segundos y la diástole 0,4 segundos. Las contracciones se producen por la despolarización del músculo cardíaco. El ciclo cardíaco es inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca. Cuanto más rápida la frecuencia cardíaca, más ciclos cardíacos vamos a tener. El ciclo cardíaco está formado por 2 procesos, ya hemos dicho, la diástole, que es el proceso de relajación, y la sístole por el proceso de contracción. Ciclo cardíaco diferente al gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón hacia la aorta cada minuto. El gasto cardíaco es cuánta sangre está saliendo. Y hemos dicho que más o menos tenemos la cantidad de sangre del 7% de nuestro peso corporal. El gasto cardíaco varía mucho con el nivel de actividad del organismo. Si yo estoy haciendo un deporte, estoy haciendo ejercicios, el gasto cardíaco va a estar elevado. Estoy en posición de reposo, quizás durmiendo, el gasto cardíaco disminuye.
El gasto cardíaco normal en el varón joven y sano es más o menos 5 litros por minuto. En las mujeres generalmente es un 10 al 20% menor. El gasto cardíaco cambia según el volumen corporal del sujeto a quien se le hace medición. Si ese pacientito está perdiendo sangre, por supuesto que el gasto cardíaco va a ser menos. Hay dos factores principales de los cuales depende el gasto cardíaco, ¿no es cierto? Que es el volumen de expulsión y la frecuencia cardíaca. Y aquí tenemos gasto cardíaco, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que significa? Que voy a eliminar más o menos 5 litros por minuto en cada contracción que yo tenga. La ley de Frank Starling, ¿no es cierto? Dice que la ley del corazón dice que dentro de los límites fisiológicos el corazón impulsa toda la sangre que le llega y lo hace sin que se acumule en forma importante en las venas. Como les dije, el corazón nunca deja remanente de sangre en ninguna de sus cavidades. Si eso empieza a pasar, empezamos a tener problemas importantes a nivel del sistema venoso. El corazón es una bomba impulsora y colectora al mismo tiempo. Colecta sangre para impulsarla. Si falla esta ley, el corazón manifiesta una insuficiencia cardíaca, se acumula sangre en el sistema venoso, que eso es lo que nos puede causar muchos problemas, y vamos a tener edema pulmonar y edema a nivel de miembros inferiores y quizás de todo el cuerpo. La buena regulación depende del estado de los vasos, la capacidad de poder fluir a través de ellos, la elasticidad y el calibre, los cuales se encuentran alterados por la arteriosclerosis. La arteriosclerosis hace que se endure nuestras arterias, hace que pierda elasticidad nuestras arterias y hace que tengamos placas de ateromas en su interior. Por lo que en la edad adulta la sangre también se pone más espesa. Así que imagínense una sangre espesa que tenga que pasar a través de una placa de ateroma, a través de una arteria que no tiene elasticidad, que no va a colaborar en el movimiento, que va a ser una arteria dura y un flujo de sangre espeso, vamos a tener alteraciones cardíacas importantes. Cuando una persona está en reposo, el corazón solamente disminuye. Durante el ejercicio puede subir hasta 7 veces más. Frecuencia cardíaca es el número de latidos que la pulsación o pulsaciones por unidad de tiempo. Por regla general se considera que la frecuencia cardíaca es de 60 a 100 latidos por minuto. Entre 60 y 100 latidos por minuto es lo que se considera normal. Hay factores que pueden alterar la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? La hora, el día, la edad, la temperatura, a qué altura estamos, contaminación del medio ambiente, el género, la composición corporal, causas psicológicas, posturas, metabolismos, medicamentos que puedo estar tomando que van a alterar la frecuencia cardíaca. Factores que pueden alterar el volumen cardíaco. Mi presión arterial elevada va a alterarse totalmente el volumen cardíaco. Presión intratorácica, presión intrapericárdica, el tono venoso que puedo tener. Sistema nervioso simpático, ¿cómo está? ¿Qué catecolaminas estoy tomando? ¿Qué catecolaminas están dando vueltas en mi sistema? Depresores fisiológicos, depresores de miocárdica, ¿no es cierto? Pérdida de masa ventricular, la poscarga ventricular. Son causas que van a alterar el volumen cardíaco de mi corazón. La temperatura es muy importante, que ya le hemos hablado cuando hemos visto la hipotensión o la hipotermia y la hipertermia. Y hemos dicho que por cada grado que se eleva la temperatura,
mi frecuencia cardíaca se eleva entre 10 a 15 latidos por minuto. Yo tengo 37 grados de temperatura y tengo una frecuencia cardíaca de 70 por minuto. Aumento 1 grado a 38, ya mi temperatura, mi frecuencia cardíaca ya no va a ser 70, tengo que aumentarle 10 latidos por minuto, así que voy a estar con 80. Mi temperatura sube a 39, ya tengo que sumar 20 latidos por minuto, entonces ya voy a tener 90 latidos por minuto. Entonces, el pulso es un indicador de que puede ser que el paciente esté con fiebre. Cuando el paciente entra en la hipotermia, también hay una disminución de la frecuencia cardíaca. Y generalmente llegamos a que el corazón se pare si estamos en una temperatura corporal, no es temperatura externa del ambiente, no. ¿No es cierto? La temperatura externa de 0 grados no me afecta. Pero si mi temperatura corporal interna está entre 16 y 20 grados, estoy con hipotermia porque lo normal es 36.5. Mi corazón se va a parar por hipotermia. Más de 100 pulsaciones por minuto se llama taquicardia. Más de 200 pulsaciones por minuto se llama fibrilación. Y menos de 60 pulsaciones por minuto se llama bradicardia. Entonces, la temperatura regula mucho nuestras funciones a nivel de lo que es el corazón. ¿Cómo reviso mi corazón? ¿Qué debo hacer para ver cómo está mi corazón? Primero hay que hacer la inspección. Hay que observar el tórax. Hay que ver si podemos observar el choque de punta. Generalmente el choque de punta se observa en recién nacidos y en personas muy delgadas. En personas obesas y adultas generalmente no se logra identificar, observar el choque de punta. Una vez que ya he inspeccionado el tórax para ver lo que es el corazón, no hay choque de punta, iré a la palpación. Y con la palpación trataré de identificar ese choque de punta, ubicado en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular. Es ahí donde tengo que poner, generalmente cae a nivel de lo que es la tetilla de la mama izquierda. Ahí pondré mis dedos, mis pulpejos, en medio de las costillas, en los espacios intercostales, y trataré de palpar el choque de punta. Por supuesto, con la palpación tampoco voy a poder llegar a palpar el corazón, ¿no es cierto? A tocarlo, porque tengo una parrilla costal por delante. Es aquí y esta forma donde podría identificar el choque de punta. Hace tiempo atrás se hacía la percusión, y se hacía la percusión para delimitar el área cardíaca, donde estaba ubicada mi corazón. Pero ya no se usa porque existen otros instrumentos llamada ecografía o ecocardiografía, que con una pantalla que mide exactamente los tamaños del órgano me da la identificación de dónde está este corazón. Por lo tanto, ya no tengo que hacer la percusión que se hacía antes. Lo más importante es la auscultación usando un estetoscopio, que amplifica los sonidos en el área donde se lo coloca. El corazón produce un sonido doble cuando las válvulas cardíacas se abren y cuando se cierran durante el paso sanguíneo. Se debe auscultar toda el área precordial. El paciente puede estar sentado, recostado, o puede estar inclinado a la izquierda, inclinado adelante. Tenemos 4 válvulas que ya hemos hablado
de las válvulas mitral, tricúspide, pulmonar, aórtica. Y cada una tiene su lugar anatómico en el tórax donde yo puedo auscultarlas. La arteria o la válvula mitral que está entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo la voy a encontrar generalmente en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular, generalmente donde está el pezón. Es ahí donde voy a poder identificar y reconocer el funcionamiento de la válvula mitral. El foco tricuspidio o la válvula tricuspidia que está entre la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo lo encontraré a nivel del apéndice sifoides del hueso esternal o en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Es ahí donde encontraré la válvula tricúspide. La válvula aórtica la encontraré en el segundo espacio intercostal derecho, línea paraesternal derecha, que me va a permitir identificar todos los ruidos de la válvula aórtica. Y tenemos la pulmonar, que va a estar al otro lado, en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, que es donde voy a poder identificar todos los ruidos anormales que tiene la válvula pulmonar. Los ruidos cardíacos es lo que escuchamos, el tuntún, tuntún, tuntún. Y ese ruido corresponde al cierre de las válvulas cardíacas. Al contraerse los ventrículos, aumenta la presión en su interior y se cierran las válvulas auriculoventriculares, originando el primer ruido cardíaco. Es decir, que el primer ruido cardíaco corresponde al cierre de las válvulas mitral y tricúspide. Ese es el primer ruido. Válvulas entre las aurículas y los ventrículos, entre la mitral y la tricúspide. Primer ruido. El segundo ruido que tenemos en nuestro corazón corresponde al cierre de las válvulas aórticas y pulmonares. Este segundo ruido, el tuntún, cierre de las válvulas aórticas y pulmonares, corresponde al segundo ruido que es audible. El tercer ruido ya no es audible con el simple oído o con un estetoscopio. Necesitamos otro equipo para poder identificar el tercer ruido, que ya son vibraciones. Es una vibración que está avisando que hay un llenado ventricular. Cuando la sangre está pasando de las aurículas a los ventrículos. Tercer ruido no audible. Y el cuarto ruido se atribuye a las vibraciones que generan por la contracción de las aurículas al final de la diástole. Y tampoco es audible. Son tercer ruido y cuarto ruido que no se va a escuchar. Primer ruido cardíaco, cierre de las válvulas auriculoventriculares. Segundo ruido, cierre de las válvulas pulmonares y aórticas. Otro examen que se hace siempre con el corazón es el electrocardiograma. Y el electrocardiograma es un aparato eléctrico que va a medir y va a captar las ondas eléctricas de contracción de ese músculo. Se va a poder traducir esa información eléctrica que el corazón está teniendo a un papel, donde se va a poder diagnosticar muchas patologías que tiene el corazón. Y esto se llama el electrocardiograma, que no tenemos que confundirlo y tenemos que diferenciarlo con el electroencefalograma.
que también son ondas eléctricas que el cerebro tiene y que se pueden copiar en un papel. Electroencefalograma diferente a un electrocardiograma. Electrocardiograma, ¿no es cierto? El ECG o EKG viene del alemán, es una representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón, instrumento principal de la electrofisiología cardíaca, función relevante e importante en el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares. Es útil para saber el ciclo cardíaco. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, la onda P, que es cuando los aurículas empiezan a contraerse y se contraen la aurícula derecha y la aurícula izquierda, hay un espacio de milésimas de segundo para que se dispare la contracción de los ventrículos, el segmento QRS. Ese segmento QRS es lo que se contrayeron los ventrículos, la onda P se contrayeron las aurículas y el segmento ST es lo que el espacio donde el corazón entra en una despolarización, en una relajación, que es la onda T, y se prepara nuevamente para que la sangre entre las aurículas, la onda P se contraiga, la onda QRS se contraiga, se relaja el corazón en el segmento ST y nuevamente vuelve a llenarse la sangre y vuelve a salir la sangre y vuelve a llegar la sangre. Ese es un ciclo cardíaco que se puede medir por las ondas QRST en un electrocardiograma. Registra el latido cardíaco normal, que consiste en onda P, un complejo QRS y una onda T y una pequeña onda U que generalmente no es visible. Sístole o contracción ventricular comienza al inicio del complejo QRS y culmina antes que empiece la onda T. La diástole es la relajación y rellenado de sangre de nuevo, hasta la nueva contracción de las aurículas, que está en la onda P. Onda P, aurículas. Onda QRS, ventrículos. Onda T, relajación. Ese es el ciclo normal de un electrocardiograma de un corazón sano. Onda P, contracción de las aurículas. Onda Q es una reflexión negativa que está empezando la contracción ventricular. La onda R es una reflexión negativa que está empezando la despolarización para que el corazón descanse en el segmento ST. Y nuevamente empieza con la onda P, el segmento QRS, el segmento R, el segmento ST. Contracción, dilatación, contracción, dilatación. Una onda normal de un electrocardiograma de un corazón normal. Diferentes patrones de electrocardiogramas que informan de diferentes patologías. Que no me interesa que sepan, que no me interesa que se diagnostique, pero un cardiólogo sí te va a dar un diagnóstico sin verlo al paciente, solamente de ver un electrocardiograma. Te va a decir, hay un infarto, hay un bloqueo, hay extrasístoles, hay alguna arritmia que tiene el corazón. Con solamente ver el electrocardiograma ya te puede dar un diagnóstico. ¿De qué se enferma el corazón? Ya hemos visto cómo lo podemos auscultar, cómo podemos identificarlo, pero el corazón se enferma, tiene sus enfermedades. Creo que llegamos hasta aquí, doctorcitos. Esto ya es para la próxima clase. No sé si tienen dudas, preguntas.
¿Dudas, preguntas, doctores? Doctor, Dígame. dijo no, que ya no iríamos al hospital, ¿verdad? No, porque yo necesito 7 clases para que vayan todos. Y no es justo que solamente vayan 3 grupos, que son 3 sábados. A no ser que tengan alguna sugerencia ustedes que quieran hacer en 3 sábados. Porque tenemos 3 sábados, después viene el examen final y ya tienen que dedicarse a otras materias. Ya tienen que dedicarse a programar otros exámenes que van a ir teniendo, porque van a ir teniendo toda la semana. Han visto, los exámenes son rápidos. Nosotros tenemos viernes, martes. Entonces, no sé, a no ser que ustedes quieran ir ya terminando las clases. Es por mí, no me hago problema. Yo los sábados puedo ir al hospital los 7 sábados y llevo a los 7 grupos, pero por ahí los 7 grupos no van a querer ir. Y de los 7 grupos van a ir 3, 2. No tiene mucho sentido. Pero como les digo, si ustedes tienen alguna sugerencia, nos podemos juntar en el hospital, pero han visto, no podemos juntarnos muchas personas en esa aulita o en ese consultorio que nos dan. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, doctores? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Bueno, doctorcitos, sean felices. Nos escucharemos el miércoles. ¡Wow! 2 de octubre. Ya se acabó septiembre. Pásenla bien. Gracias. Chau, chau. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Cuídate.